Grato es el privilegio para nosotros contar nueva vez con su audiencia en este nuestro canal Palabras de Vida en la Crisis. Estudiando una lección bastante interesante. Durante esta semana vamos a estar hablando de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera es el título de la lección de esta semana. Por favor, no te pierdas ni un segundo de esta lección. Interesante, hermano, que ya hemos... ¿Por dónde vamos? Lección número 6. La mitad prácticamente del material, ¿no? Como pasa el tiempo. Sí, señor. Y así que le invitamos a que, por favor, cada día el ánimo de estudiar la palabra de Dios crezca en nosotros. Y la escuela sabática tiene el objetivo de eso, de que nosotros podamos crecer espiritualmente con el estudio de la palabra, el compartirla, presentar nuestras ideas y compartir todo el plan de Dios a través del estudio de la palabra. Así que por favor no te muevas, porque vamos a comenzar ¿con qué? Con una oración, este estudio de la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, ante ti estamos porque te necesitamos. Pedimos por favor que nos guíe y nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto para memorizar encontrado en Marcos capítulo 7, verso 15. Marcos capítulo 7, verso 15. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Nada exterior, nada, ¿verdad? Dice el texto, vuelvo y lo leo. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Marcos capítulo 7, verso 15. Ese texto ha sido mal utilizado muchas veces. Por lo menos para entrar en la parte del sábado, comentarlo, aprovechar la parte del sábado para comentar esto. O sea, ¿a qué Jesús se está refiriendo? Aquí había una controversia sobre la comida. Entonces Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo de afuera, sino lo que está ¿dónde? Dentro. ¿No? Aquí dice, por ejemplo, cuando Jesús estaba aquí, se dirige a Tiro y a Sidón y tiene un encuentro con una mujer que fue la única persona que le ganó una discusión a Jesús en los evangelios, fue la señora de la migaja, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el punto? Que Jesús no se está refiriendo a Levítico 11. Jesús no está haciendo referencia directa a Levítico 11. Él está hablando de la condición espiritual del hombre, no a comida. No es a comida. Claro, en la condición espiritual del hombre. Y entonces dice que si hay algo que está dañado en el hombre es lo interno. Porque es que el pecado ahí fue que afectó a la mente del hombre. Entonces, lo que nosotros generamos de manera natural no es bueno. O sea, el hombre bueno, dice Jesús, del buen corazón saca buenas cosas. Pero el hombre malo, del mal corazón, sale. Entonces, en Jeremías 17:9 dice que nuestro corazón es como perverso. Entonces, si mi corazón es perverso, de la impureza de mi perversidad, entonces salen cosas malas. Así es. Que dañan. Que me dañan a mí y dañan a mi prójimo. Si nosotros pusiésemos a un recién nacido en un mundo prácticamente perfecto, lleno de bondad, de misericordia, de ternura, de buenas condiciones para ese individuo, al final de la historia este individuo dañaría ese mundo. ¿Por qué? Porque hay algo interno en nosotros que adquirimos con el pecado, adquirimos la semilla del pecado y los frutos que da esa semilla de pecado son
como bien lo dice el libro de Gálatas, son los frutos de la carne. Ujú. Para eso poder ser transformado, entonces necesito un poder externo que cambie esa decisión interna que tiene el ser humano por default. Y ese poder externo es el poder de Dios. Así es. Pues entonces entremos a la parte del domingo que tiene un título muy interesante. Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Es un tema muy difícil. Es un tema difícil. Porque ¿qué es lo que hay? Inclusive podemos decir que hay dos bandos en la iglesia. Uh-huh. Y es que hay quienes dicen que el cristianismo no se basa en un sinnúmero de reglas, que el asunto es una relación con Jesús. Ya, yo lo que necesito es una conexión. Eso está bonito, o sea, se oye bien, se oye agradable. El hombre lo que perdió en el Edén fue la conexión. Y tú lo vas a escuchar muy pronto. Te lo digo de antemano, ¿por qué? Porque he estado conversando con algunos hermanos que tienen esta idea. Y sabe que uno de ellos me dijo, hermano, lo que hay que predicar es la conexión con Jesús. Yo me he dado cuenta que lo que yo pedí fue mi conexión con Jesús. Y lo que debo enfatizar es la conexión, ni las reglas, ¿sí me digo? Ni las reglas, ni las cosas, y esto, todo lo que uno ha vivido, una religiosidad, lo que importa es una conexión con Jesús. Vamos por partes. La primera parte es que es cierto. O sea, lo que yo he perdido es mi conexión con el Padre, mi conexión con el Hijo y mi conexión con el Espíritu Santo. Eso hasta ese punto es verdad. A lo que permite esa reconexión, Okay. lo que permite la reconexión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, es una obediencia total, completa a los mandamientos. Correcto. ¿Qué podríamos decir que entra dentro de la parte de la tradición? Entonces, ¿qué podríamos decir que entra dentro de la parte de la tradición? Y vámonos al mismo tiempo de Jesús, porque había una discusión allí con la tradición de nuestros antiguos, con la tradición de nuestros padres, que los escribas, fariseos, sacerdotes cuidaban. Algo que no empezó con una mala, digamos, con un mal objetivo. Por solo poner un ejemplo, tenemos a un pueblo de Israel que viene de la cautividad y que sabe y conoce que la causa de la cautividad fue la desobediencia a un mandamiento como el sábado. Okay. Voy a poner simplemente Por un un ejemplo. Uh-huh. Entonces ellos dicen, ¿qué necesitamos hacer? Al mandamiento protegerlo. Que Dios, entonces poner un candado, como quiere hacer el presidente ahora con la Constitución. Vamos a ponerle un candado al mandamiento. ¿Y cómo hacemos un candado al mandamiento? Vamos a prohibir la cantidad de pasos que da una persona en el día para sábado. que no se nos vaya lejos. Para que no se nos vaya lejos y no vaya a violar el sábado. Sí. Que la cantidad de comida, para que no caiga en glotonería, y sea no esta. Violen el sábado. Que la cantidad de palabras que sean medidas, porque Isaías dice, no hablando tus propias palabras. Para no te vayas muy lejos. Sí, pero qué cantidad de palabras, y ahí se hace, es posible que se hizo un cálculo hasta estadístico de la cantidad de palabras que la persona habla en el día, entonces ver cómo reducir eso para que en el sábado no se hable tantas palabras. Ok. Era buena al principio. Eso se convierte en tradición por el tiempo en que se practica. Por el tiempo en que se practica. Ahora, ¿qué sucede con esa tradición? Que empiezan a tomar una preponderancia por encima del mandamiento. Exacto. Por encima del mandamiento. Y eso que es letra, se puede convertir en una letra muerta, porque también se puede convertir en una letra impracticable en el tiempo. Sí, porque ¿cómo le digo? Las normas humanas se diseñan de acuerdo a la necesidad del momento. Uh-huh. Puede ser que en un momento se pueda aplicar, pero puede ser que en otro momento no se pueda aplicar por las mismas circunstancias. Que no es lo que sucede con los mandamientos. Correcto. O sea, los mandamientos se aplicaban en el tiempo de Israel, se aplicaban antes de Israel y se aplican para este tiempo. Correcto, porque son principios de vida. ¿Qué hay que cambiar al mandamiento? Nada. Nada. Ahora, la tradición, como bien lo expresaste, fue necesario en un momento.
pero deja de tener importancia en otro momento dado de la historia. Correcto, y eso vamos a decirlo, lo podemos aplicar incluso a la misma sociedad. Uh-huh. Por ejemplo, ya hay normativas que son obsoletas, porque el nivel de delincuencia que existe en la sociedad requiere una norma más rígida. Exacto. O sea, por ejemplo, y hay delitos que ya no se cometen, que la aplicación de esa ley o esa normativa ya no es necesaria dentro de la sociedad donde estamos porque crecimos. Exactamente. Entonces ya podemos, vamos a decir, anularla o mejorarla, reformarla, para que entonces sí entre dentro de lo que necesita la sociedad hoy día. Total. Pero siempre el principio es la preservación del ser humano. Entonces ahí es que está el sentido lógico y por qué los mandamientos de Dios son tan preponderantes. Porque el objetivo de los mandamientos de Dios es guardar, es proteger, es cuidar al ser, al humano. Ahora bien, las tradiciones muchas veces se convierten en su objetivo, mayormente cuando tú lo ves en las iglesias y en los pueblos, es para cuidar el sistema. Uh-huh. O sea, cuando tú quieres cuidar el sistema, a veces pones al ser humano por debajo del sistema. Y el sistema se autoprotege él. Sí. Independiente al ser humano. Uh-huh. Y cuando tú proteges al sistema, puedes destruir en un momento al ser Sí, porque humano. el sistema está sostenido bajo la tradición. Bajo tradición. Porque ya los que han nacido los últimos 200, 150 años, nacen viendo esa tradición y eso es lo que adoptan como estilo de vida. Ni no necesariamente se preocupan por ver los principios que hay detrás de esas tradiciones, que es lo que de algún modo se trata de ver aquí. Pero es una discusión que va para largo. Eso de hecho va a dividir la iglesia. Eso va a dividir la iglesia porque se va a llegar a un punto en que se va a amar más la tradición que los mandamientos. Mira, porque la tradición es flexible. Mira, hay un texto que dice que debemos respetar a los dirigentes. Se toma ese texto, se trae a la iglesia y bajo ese texto se empieza a trabajar un sinnúmero de ideas sobre lo que es un dirigente. En la iglesia adventista llegó un momento que un pastor era una persona altamente respetada por su grado de espiritualidad, su grado de entrega al servicio, su grado de celo a la iglesia. Ese grado de celo los hermanos lo ven como algo digno de admiración. Bajo ese concepto y ese momento de que los pastores pasaban hambre, no ganaban un sueldo, no tenían ciertas limitaciones, se crean reglas para proteger al ser humano, o sea, para proteger al pastor. El tiempo pasa. Uh-huh. Y eso forma tradición. Pero eso forma una tradición tan grande que te pone la palabra del pastor en la misma línea de la palabra de Dios. Uh-huh. Era porque en un momento la palabra del pastor no era palabra del pastor, sino que era palabra de Dios. O sea, tú veías a un pastor, veías a Dios, porque de hecho todo lo que él decía era bajo un así está escrito. Ok, para que no nos vayamos muy lejos. Este pastor de ahora no es educado bajo un así está escrito, sino bajo una teología que desciende de una filosofía. Un pastor totalmente diferente. Y ya lo que este pastor predica no es palabra de Dios. Es una rama de la filosofía. ¿Ok? Pero como nosotros tenemos como tradición en la iglesia que la palabra del pastor es palabra de Dios. Es similar a la palabra de Dios. Todo lo que él dice hay que obedecerle. Hay que reverenciarlo. Pero tú te encuentras con esa tradición. Cuando tú vas a la palabra que contrasta la palabra de Dios con la palabra de tu nuevo pastor, tú dices, ¿qué tú haces? Uh-huh. Tienes que romper la tradición para poder obedecer. Y ahí es donde tú entras a tener las situaciones que tuvo Jesús. Ahí es que tú entras. Porque Jesús respetaba a sus líderes. Sí. Claro que sí. Pero lo que no iba de acuerdo con las tradiciones, que estaban en contra de la palabra de Dios. Todo lo que está en contra de la palabra de Dios, lamentable.
por muy buenos que sean los líderes, no puedo respetar su tradición porque hay un así está escrito. Mira, por ejemplo, voy a entrar en un tema un poco espinoso. El culto para la recepción y la despedida de sábado. Eso no está orientado en la Biblia. Es una tradición adventista. Sí. O sea, tú no ves en toda la Biblia una Un despedida culto ni una... para la recepción y la despedida de sábado. No es que yo estoy en contra, No, total. yo la Te apoyo entiendo, te y la entiendo. practico, Claro. pero eso no es una inspiración. El hermano dice, sería bueno que la familia estuviera reunida antes, porque es una antesala, pero eso es una tradición. Es una tradición que ya tenemos. Porque de nosotros. pronto, y si por circunstancias tú no puedes hacer eso, violaste el mandamiento. Es Imagínate, interesante. imagínate que tú estás en un hospital interno, Ujú. que tu familia no puede estar ahí contigo y tú no tienes el espacio para hacer una ceremonia para recibir el sábado. Violaste el sábado por eso. O sea, es algo a donde yo de algún modo tengo que cuestionarme a mí y de algún modo ser objetivo. Y mira que ahí entras un punto interesante, que por ser tradición no quiere decir que sea malo. Correcto. No quiere Pero decir si que por sea malo. circunstancias no lo puedo hacer. Violé el sábado. Tengo que esa carga. Imaginemos que tú, por ejemplo, que tienes que trasladarte del pueblo a tu casa los viernes. Se te dañó el motor en el camino. Y llegaste a tu casa a las 8 de la noche ya después de puesta de sol. Porque tú no recibiste el sábado con tu familia, ya lo violaste. Cosa que es diferente y necesitamos aclarar, que tú entres en el reposo. Correcto. Porque tú entras en el reposo sin importar las circunstancias y el momento. Ujú. Ahora, lo que estamos hablando de manera puntual es sobre la ceremonia que hacemos para hacer esto. Correctito, que es un punto neurálgico, porque sé que el sábado para nosotros Es importantísimo. no es piedra intocable. Sí, claro. Entonces, es posible que nosotros tengamos tradición alrededor del sábado, que si alguien no la cuestiona es, cuidado, que vas a violar el sábado. Sí, claro. Así Con es. cuidado con eso. Mm. Por ejemplo, el hacer obra misionera los sábados en la tarde. Es una tradición de la iglesia. Bueno, de hecho, se recomienda el no hacerse. O sea, hacer otras actividades familiares Pero es la para tradición los de sábados. Sin embargo, es la tradición de la tradición iglesia. es predicar la la tradición. El director de obra misionera, el sábado a las 11 a las 10:45, que tiene sus 5 minutos. Hermano, recuerden que esta tarde vamos a estar reuniendo a las 2 de la tarde, a las 3, para salir a dar estudio bíblico. Yo no creo que en el 90% de las iglesias adventistas se hace eso. Se hace, claro. Sí. Ahora, el hermanito que no va se tiene como infiel, porque queda acostado. Claro, no estamos justificando lo otro, No, sino quiero que entendamos el punto, el punto de la tradición. Porque de repente un pastor, un líder bien intencionado, te dice a una iglesia, es obligatorio ir el sábado a dar obra misionera porque el sábado es para hacer la obra de Dios. Exacto. Eso se establece como ley en esa iglesia por unas circunstancias, por cualquier circunstancia. De repente las siguientes generaciones que vienen ya lo ponen como un mandamiento digno de ser llevado a la junta cuando no lo hagan. Exacto. Ese es el punto que quisiera que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque las tradiciones no son malas cuando no atacan el principio del mandamiento, ¿no? Exacto. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a hacer una diferencia en eso de manera consciente y objetiva. Así es. Migajas para los perros. Interesante esa lección de migajas para los perros en Marcos 7, 24 al 30. ¿A quién alimentamos primero? A los hijos. Interesante. Pero hay migajas que caen de la mesa de los hijos, dice La señora, sí. Una que al principio en la lección del sábado dice que una discusión de la cual Jesús perdió y que Jesús, yo le añado, y que Jesús quería perder. Sí, pues eso fue intencional. O sea, las esa preguntas de fue Jesús era para ayudar a los muchachos que estaban ahí. Porque Jesús no necesitaba entender eso. Exactamente. Quien necesitaba entender eso eran los discípulos que tenían prejuicio con ese tipo de gente. Y Jesús la trató a ella como cualquier judío la hubiera tratado.
Exacto. O sea, Jesús quería ver cuál es la reacción de los discípulos al él comportarse como un judío común y corriente, Sí. con su desprecio hacia los gentiles. Exactamente. Porque ya ella había recibido el primer desprecio de los discípulos. Sí, que tranquila, que el maestro, espérate, ¿para dónde va? Entonces ella, no obstante eso, se acerca al maestro y empieza a hablarle al maestro. El maestro, es que no te puedo dar la comida de los hijos, no se la puedo dar a los perrillos. Y la respuesta de esta mujer es algo que realmente, Logró el objetivo del Señor. sí, o sea, es que los perrillos tenemos hasta... Tenemos hambre y lo de lo que cae de la mesa. O sea, yo estoy dispuesta a comer de lo que cae de la mesa. ¿Cuántos de nosotros estamos tan dispuestos a buscar la palabra que aunque lo único que caiga sean las migajas, eso devorarlo? Sí. O sea, nosotros estamos en una condición hoy que nos están dando el primer plato, la primera comida, el manjar, y lo despreciamos. Y hay otros Yo lo que le, que lo que le andan está buscando cayendo es migajita, es cosita de lo que sabemos. Y están buscando a toda costa palabra de Dios. Bueno, interesante la lección con esta señora, ¿no? Bastante interesante. Parte del miércoles. Con la lengua trabada. Trabada. Sí, con la lengua trabada. Y dice aquí, Jesús no eligió el camino más corto para regresar a Galilea desde Tiro y Sidón. Parece que se dirigió al norte desde la región de Tiro. Subió por el territorio de Sidón y luego descendió hacia el interior por el nordeste del mar de Galilea para llegar finalmente cerca del mar mismo. Fue un recorrido indirecto, lo que probablemente le permitió dedicar tiempo adicional a la instrucción de sus discípulos. Me encanta eso de Jesús, que Jesús le gustaba dar una instrucción especial a los discípulos, pero dice el tercero de toda la gente. Jesús comprende la difícil situación del hombre y lo lleva aparte. La manera en que el Señor sana a esta persona es curiosa, particularmente para un lector moderno, porque sus dedos en los oídos del hombre escupe, toca la lengua del afectado, suspira o gime profundamente. Jesús toca las partes afectadas que sanará en el hombre. Pero, ¿por qué él suspiró o el gemido? ¿Por qué el suspiro o el gemido? Suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. O sea, que el milagro también era una lección objetiva para los discípulos. Dice, hay ¿verdad? O sea, unas palabras que siempre dicen los dominicanos: no hay mayor ciego Que el que no quiere ver. que el que no quiere ver. No hay mayor sordo que el que no quiere oír. Dice a toda la gente que el suspiro del Señor ni siquiera fue... No fue por el muchacho. No. Era por la lección objetiva que él estaba tratando de transmitir y que ellos no percibieron. Que no. Lo que sé es que este muchacho quería, anhelaba oír lo que estos individuos estaban oyendo. Impresionante. Y Pero mira, que ellos no deseaban saborear esas palabras. Mira lo interesante, aquí aparece una forma de Jesús hacer milagros muy poco común. Dice, tomando la parte de la multitud, metió sus dedos en la oreja de él. ¿Qué más? Escupiendo, tocó su lengua. ¿Cómo estaba actuando Jesús aquí? Imaginemos esto. Le pone los dedos, le mete el dedo y le escupe. O sea, es un acto hasta un poco antihigiénico. Pero más sin embargo, Jesús lo que estaba tratando de dar una lección objetiva. O sea, yo estoy, vamos a hacerlo de este mundo. Yo me estoy haciendo el loco para ver si de algún modo usted me entiende. Para que abra yo estoy buscando la manera de todas las maneras posibles de alcanzar el corazón de ustedes. Sí. No, más sin embargo, todo lo que Jesús hacía tristemente generaba un rechazo en la mayoría. Porque atacaba el egoísmo del corazón. Atacaba el egoísmo del corazón, así es. La parte del jueves, cuidado con el pan en mal estado.
Y Jesús ataca directamente las tradiciones aquí de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes. Y le dice a los discípulos, cuídense de la levadura. De los... ¿Tú sabes cuál es la levadura? Se llama la hipocresía. La hipocresía. Esa era la levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura es un hongo que al fermentar el pan crece. Entonces la levadura interna, que es también símbolo del pecado, en la Biblia, cuando está en el corazón, ¿qué es lo que lo hace? Lo infla. Lo infla, sí. Y la hipocresía es tú fingir ser lo que tú no eres. Lo que no eres. Y también ocultar lo que tú realmente eres. Sí. Y la levadura tiene un efecto especial en la masa porque transforma las moléculas de la harina. De la harina. Entonces cuando transforma la molécula de la harina, ese pequeño pan que tú pusiste ahí, que es la sustancia misma, la transforma o lo transforma a tal punto, cambiando lo que originalmente era. Y esa levadura a veces entra como algo silente, silencioso, quieto. Pero si hay algo que tiene la levadura, como empezamos la lección, es que empieza a trabajar de adentro hacia afuera. Hacia afuera. Correcto. Entonces lo que hace la filosofía, lo que hace la cultura, lo que hace la tradición de este tiempo, es que entra en el corazón del ser humano y lo transforma. Y eso se está diciendo, cuídense de eso. Cuídense de la hipocresía, porque la hipocresía te puede llevar al punto de hacerte creer lo que no eres. Lo que no eres, exactamente. Y crearte las vestiduras de la higuera, ¿no? Para aparentar ante el mundo que el cristianismo es esto, lo que tú estás viendo de mí. Pero Jesús también hace algo, y volviendo un poquito atrás a esa lección, Jesús también hace algo interesante, y es que nos dice, necesito que escuchen. Pero no solo necesito que escuchen, necesito que hablen. O sea, Jesús podría de repente solo abrirle los oídos a este individuo. Y que él empezara a escuchar y entender. ¿Tú sabes lo importante que es escuchar? Es más importante que hablar. Sí. O sea, es más importante tú escuchar, entender a las otras personas. Sí, hacerlo, ya tú puedes hacerlo, aunque no tengas la facilidad de hablar. Pero eso no solo quiere que escuches la palabra, que aprendas la palabra. Eso quiere también que enseñes la palabra. Así es. Eso te ha dado oído para oír y una boca para hablar y decir lo que tienes que decir, que es la predicación de su palabra. Pues nada, aquí hemos terminado ya esta lección. Que el Señor los bendiga a todos y que practiquemos lo que el Señor nos enseña en su palabra. Bendiciones. Amén.